Hola, hola, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Ya teníamos rato sin vernos, Michelle. Ya Bueno, tenemos rato. sí nos mirábamos, Pero pero no no aquí. para grabar el podcast. La verdad le pedimos una disculpa, pero ya pronto vamos a subir material más seguido. Aquí estoy comprometiendo a la gente que está detrás de cámara y pues nosotros también, ¿no? Para Amén. que ya no nos extrañen tanto y nosotros extrañar a ustedes. Mi nombre es Jonathan. Y yo soy Mitzel. Y hoy esperamos que de verdad sea de mucha bendición este podcast, donde sea que se encuentren escuchándolo, haciendo algo, en el carro o cualquier otro momento, pues esperemos que de verdad sea de mucha bendición, porque hoy venimos a hablar de un tema pues muy común dentro de nuestro lenguaje, pero también creo que es un tema muy importante para nuestras vidas como cristianos, ¿no? Ok, ¿qué palabra es? ¿Cómo se llama esa palabra, La Michelle? fe. La fe, vamos a hablar de la fe. Pero fíjense, la fe comúnmente, Mitchell, estamos acostumbrados a mencionar mucho esa palabra, que es la fe, la fe, la fe. Pero hay veces que podemos llegar a decir, no pierdas la fe en ti, no pierdas la fe en el universo, no pierdas la fe en tal y cual cosa. Hoy le venimos a hablar la fe En Cristo Jesús. Y creo que sí es cierto, ¿no? Últimamente o ahorita en los tiempos muy actuales, o al menos yo que veo un poquito más de lado esta de las redes sociales y la comunicación que se está generando de poner nuestra confianza en cosas que a veces pues no son la correcta, ¿no? Pero no lo sabemos o la gente cree que es lo correcto. Y sí, fíjate que tristemente, y me incluyo yo, ¿no? Porque yo no nací en el Evangelio, yo lo conocí después. Sí tenía gente que me hablaba de las cosas de Dios, inclusive gente cristiana, pero me hablaban mucho de la fe, que tienes que creer, que tienes que hacer esto, que tienes que hacer esto otro. Pero la palabra de Dios nos habla en Hebreos capítulo 11, versículo 1, exactamente qué es la fe, ¿no? Y dice la palabra de Dios que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Pero ¿y eso qué tiene que ver con nosotros? ¿Qué tiene que ver eso, verdad, Mitzel? Sí, o sea, creo que muchas veces no comprendemos o no aprofundizamos lo que dice ese versículo, o al menos yo cuando no conocía mucho de Dios, me costó bastante como pensar que tenía que creer en algo que no veía. Entonces, fue verdaderamente algo que pues luché dentro de mi adolescencia el poder entender que pues que mi mamá oraba y que confiaba en algo pero que no estaba viendo, entonces fue muy complicado pensarlo así, pero yo creo que la fe es el momento en donde nosotros tenemos esa relación o esa conexión con Dios y que no muchas veces vemos el resultado inmediato, ¿no? Y a veces creo que ese es el verdadero poder del cristiano, cuando nuestra fe, cuando nuestra confianza está puesta en Dios. Y es que dice ahí la palabra, fíjate, la convicción de lo que no se ve. Sí. O sea, pero ¿cómo? No, o sea, ten fe y ten fe y ten fe en esto otro. Ya pudiéramos llegar a caer en esa rutina que podemos decir, yo tengo fe, ¿verdad? Pero ¿cómo vivimos esa fe? ¿Cómo vives tú esa fe? ¿Cómo vives tú esa fe, mister? O sea, cada uno de nosotros Sí. creemos y decimos, y más en el mundo cristiano, fíjense, si en el mundo secular, bueno, que no somos cristianos, usamos mucho esa palabra, ten fe. Pero la fe debe estar puesta en una persona, en Jesucristo. En realidad, la fe que nosotros predicamos, la fe que viene en la palabra de Dios, es simple y sencillamente la fe en Jesucristo. Amén. Aquel que murió por nosotros en la cruz del Calvario, que resucitó al tercer día y que gracias a eso podemos llegar a tener la vida eterna. Amén, amén. Y muchas veces, bueno, al menos para mí, el creer en Jesús es poner, como decía, esta confianza, esta, pues de alguna manera, que mis fuerzas o que lo que yo en muchas ocasiones no puedo, el saber que Dios pues me puede apoyar y que sobre todo siempre va a estar respaldándome, ¿no? Entonces muchas veces nos cuesta bastante entender que no es necesario, aunque tengamos problemas, aunque tengamos dificultades,
que no tengamos fuerzas, pero saber que Dios nos respalda, que Dios nos cuida, que Dios nos protege, que Dios sobre todo está con nosotros. Entonces, para mí la fe es eso, ¿no? La necesidad de depender de Dios. Entonces, súper importante. Y sobre todo, sí tener fe. Ahorita vamos a platicar varios casos que vienen en la Biblia, pero sobre todo tener la fe esperando que lo que nosotros queramos va a suceder, siempre y cuando, Michelle, es bien importante, siempre y cuando esté alineado a lo que Dios quiere para nosotros. A su voluntad. Sí, porque nosotros podemos llegar a pedir muchas cosas. Yo puedo llegar a pedir y tener fe, o sea, algo que puedo decir yo, me lo va a dar, Dios me lo va a dar. Si eso que yo estoy pidiendo con fe no me va a hacer bien, créanme lo que Dios no nos lo va a dar. ¿Por qué? Porque obviamente va a causar esa parte que no nos va a agradar o que nos va a llevar a algo que Dios no quiere que pase. El ejemplo que voy a poner ahorita es de mis favoritos. Lo entendí muy tarde, pero lo entendí. Cuando uno ora, cuando uno empieza a orar y le pide, le clama al Señor, me hizo acordarme de cada vez que lo hago, intento hacerlo. Cuando Dios, que Jesucristo estaba a punto de ya de ser entregado, cuando iban a ir por él, la famosa oración en el monte, ¿no? Que estaba orando, dice la palabra de Dios que él estaba orando y que él decía, Señor, si es posible, imagínense con qué dolor estaba sufriendo nuestro Señor Jesucristo, que decía, Señor, si es posible que pase de mí esta copa, dando a entender, si es posible, no quiero morir, porque estaba sufriendo. Y él, ¿tú crees que no tenía fe? Que no, si es posible que no pase por este sufrimiento, si es posible que no quiero seguir esto. Pero al final dice, Señor, pero que no se haga mi voluntad. Padre, que no se haga mi voluntad, que se haga tu voluntad. Entonces, si nosotros oramos con esa fe, agregando siempre y cuando sea tu voluntad, créanme lo que el Señor va a conceder eso. Amén. Cómo esas palabras no pueden transformar totalmente la oración, como decías. Y a veces, no sé si los demás me entenderán, pero es bien complicado cuando justamente le pedimos a Dios y a veces no vemos los resultados o no vemos lo que, pues, de alguna manera con fe, como bien decías, estábamos nosotros pidiéndole a Dios, pero muchas veces es justamente por lo que decías, ¿no? Porque Dios nos está protegiendo, porque Dios sabe que no es lo bueno para nosotros en ese momento. Entonces, Dios siempre ha sido así, bueno para nuestras vidas. Y Él sabe por qué. Aunque seamos renegados, aunque seamos renegados. Sí, dice la palabra de Dios que acuérdate que las misericordias de Dios son nuevas cada mañana. Imagínate lo bondadoso que es nuestro Dios, que todos los días nos está perdonando y está renovando su misericordia para ustedes y para nosotros. Sí. Uno de los casos bien bonitos, digo, hay muchos, pero uno de mis personajes favoritos que habla la palabra es el rey David. ¿Se imaginas ese jovencito? Dice la palabra de Dios, pero era un jovencito, muy jovencito. Bueno, puede decir que adolescente, porque todavía no, a lo que dice la palabra de Dios, ni siquiera entraba esa parte de la juventud. Cuando va, eso casi la mayoría conocemos la historia cuando se enfrenta al rey David, perdón, a Goliat. Entonces él va lleno del Espíritu Santo, lleno de Dios, y como él con fe agarra esas piedras y va y lo enfrenta. Lo enfrenta con aquellas agallas, con aquella valentía, y dice, ¿quién es ese incircunciso que está ofendiendo al pueblo de Dios? ¿Por qué lo ofende? Entonces él va, pero ¿qué lo va a matar? Ese, hasta, ya imagínate. Inofensivo, ¿no? Alguien que pareciera que no. Claro, le dieron la responsabilidad le dieron las manos a salvar al pueblo. Dicen pues en la parte de la teología, que todo el Viejo Testamento venía anunciando a Jesucristo en el Nuevo Testamento. Si lo queremos ver como que viene anunciando a Jesús el Salvador, quien perdiera en esa batalla iba a ser esclavo. Entonces, al rey David le dieron la oportunidad y todo el puesto del pueblo de Israel para que, por la misericordia de Dios, si perdía, fíjate, el rey David iba a ser esclavo del pueblo de Israel. Pero como tenía esa fe, con una sola piedra, pues ya saben la historia, le pega a Goliat, cae rendido, pero con esa fe fue y lo logró.
Amén. ¿no? Amén. Y como a veces en nuestra vida cotidiana se nos presentan, ¿no?, muchas situaciones, enfermedades, situaciones que pareciera que está fuera de nuestro control o de nuestras manos, pero como si nosotros hacemos esa oración que hablábamos hace un inicio y se la ponemos en manos de Dios, cómo Dios puede cambiar totalmente la historia, ¿no? Como justamente la historia de David, que pues se miraba bien inofensivo, que pareciera que no iba a poder contra Goliat, pero cómo Dios pudo cambiar totalmente esa historia, ¿no? Y es que es bien bonito porque, ¿qué más quisiéramos nosotros los hijos de Dios o los cristianos o todos? Pues no tener problemas, no tener aflicción, no tener esos disgustos que tenemos aquí en la tierra. Pero la palabra de Dios dice que en el mundo tendremos aflicción. En el mundo tendremos aflicción, pero dice la palabra de Dios, dice Jesús, yo vencí al mundo. Tú también puedes hacerlo. La fe no va a evitar que nosotros tengamos problemas. Yo estoy seguro que tú tienes problemas, que yo tengo problemas, tú que nos estás viendo tienes problemas, pero algo que tenemos los que estamos en la palabra de Dios, que estamos tomados de la mano de Dios y que es bien bonito, es esa fe y esperanza que lo que vaya a pasar, vamos a salir victoriosos, aún no queriendo, aún pensando que lo que Dios nos dio no es lo correcto. Voy a poner un ejemplo. Imaginemos que tú quieras un buen trabajo y ese trabajo vas a ganar buen dinero, ese trabajo vas a tu horario, todo muy bien, y que no lo tienes y tú lo pediste con fe, ahí estás y luego, Señor, yo quiero este trabajo, y estás orando, ayunando, y de repente pues no te dan ese trabajo. En ese momento tú clamaste, tú pediste, pero porque Dios nos conoce, por algo no nos dio ese trabajo. No sabemos al tiempo que sale otro mejor trabajo. Amén. Sí. Y me pasó. Sí. A ver, platícanos me sentí un identificada. poquito. Sí, pues en estos momentos, ¿no?, donde uno, pues al menos cuando está en esta etapa de querer resolver la vida, pues sí se encuentra con ciertos momentos que pues nosotros ponemos estas, pues ahora sí que peticiones a Dios para que Él pueda hacerlo lo que yo muchas veces quiero, ¿no? Entonces esa es la parte donde a veces a uno se nos olvida que nuestra confianza depende por la necesidad o porque voy a tener más dinero, porque esto, pero pues no sabemos al final si esa hubiera sido la razón para dejarme de Dios, para perder la relación más importante con Él. Entonces Dios nos cuida y eso es lo que a mí me encanta muchas veces de las oraciones, ¿no? Que pues nosotros tenemos esta confianza, pero que Dios al final el resultado, sea lo que sea, es bueno. Sí, platicaba yo con mi esposa o con mucha gente de parte de la escritura. Por cierto que aquí está mi esposa y le mando unos saludos. La amo. No, le platicaba con ella y le digo, es que es bien interesante cómo en la palabra de Dios, cuando tú las lees y ves personajes bíblicos, quisiera encontrar, o a lo mejor sí hay, pero muy escondidos, personajes bíblicos donde se la pasaron a toda, donde no hubo aflicción, donde no hubo algún detalle, donde casi todos, inclusive la palabra dice que para heredar el reino de los cielos es necesario pasar por aflicciones. Pero es ahí cuando el Señor nos moldea, Él es el alfarero que nos está armando, ¿no? Entonces nosotros tenemos que tener esa fe. Pero Michelle, bueno, está bien, hemos hablado mucho de la fe, hemos dicho, bueno, qué cosa en la Biblia, pero ¿cómo la alimentamos? ¿Cómo es que puedo tener más fe? Amén. Hay un versículo que de hecho aquí, justamente lo tenía aquí, en Romanos 10:17, dice, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Yo creo que muchas veces la fe va naciendo por lo que vamos escuchando a las personas de nuestro alrededor. Por ejemplo, yo me considero una persona que creció en fe gracias a mi madre, por sus oraciones, porque ella siempre ha declarado con su boca bendiciones para nuestras vidas. Entonces yo creo que por ahí nace, ¿no?, el oír, el escuchar también de la palabra de Dios, el que nuestro corazón esté abierto a recibir esas buenas nuevas y sobre todo de también, pues, disponer de tu corazón. Okay. Esa creo que es también la parte más importante. Fíjate qué curioso, te voy a hacer una pregunta.
Sí, aprovechando que está el Mundial, ¿por qué nosotros? Yo va a ganar México. Tengo No, mucha fe. mañana es el juego, ¿no? Si yo te dijera ahorita, ¿sabes qué? El día de mañana va a jugar México, México contra Argentina, México contra Portugal, México con esos contra España. Los más fuertes. Sí, con un partido fuerte, un equipo fuerte. Tú dijeras, ¿va a ganar México? ¿Lo dudarías o siendo realista? Yo creo que, la verdad, lo dudaría. Ok. Lo dudaría porque vamos muy de la mano con esta parte de que, pues casi siempre con hechos, ¿no? O sea, si no vemos correcto. Resultados, no creemos. Entonces, pero ahorita vamos bien. Es Entonces, correcto. posiblemente Fíjense lo que cambie. acaba de decir Mitzel y es bien interesante. La historia nos dice que México pues probablemente no tuviera un buen desempeño en base con esos equipos fuertes, ¿no? ¿Por qué? Porque conocemos el equipo que tenemos, los rivales, o los rivales, pero también conocemos en base a eso. Entonces ahí le decimos, no, pues le tengo fe a México, no, pues no le quiero perder la fe a México, pero para tenerle fe a algo o a alguien, necesitamos conocerlo. Así es. Porque si no, ¿cómo le voy a pedir a alguien que no conozco? Pues lo mismo pasa con Dios. Lo mismo pasa. Una persona no le puede tener fe a alguien que no conoce. Una persona no puede tenerle fe a alguien que ha escuchado y que cree que existe. Sí. Porque en el mundo secular le dice, yo creo en Dios. Yo a veces le tengo que decir, bueno, ¿crees que hay un Dios? ¿Crees que hay un Dios? ¿Lo conocemos? ¿Lo conocemos? Y para conocerlo, ¿qué tenemos que hacer, Mitzel? Pues yo creo que primero fortalecer mucho nuestra relación con Él, ¿no? Por una parte, como bien lo decía, el oír, el nutrirnos de su palabra. Creo que hay muchas posibilidades, como también relacionarte con personas que también te lleven a este camino, y básicamente, pues confiar. Yo creo que ahí va muy de la mano. Y sí, ¿te acuerdas cuando eras pequeña? Yo veo a mis hijos y lo platico mucho. Cuando eras pequeña y que tu mamá te llevaba en el carro, tu mamá te llevaba a un lugar, ¿te preocupabas cuando te llevaba de la mano? No, nada. Tú confiabas en ella. Sí. Y decías, mi mamá esto, mi papá esto. Pues en las cosas es igual. Así Nosotros somos hijos del Dios Todopoderoso, pero ¿cómo tenemos que confiar en Él? Conociendo. Tú conoces a tu mamá, naciste con ella y tú dices, tu mamá es la más, tu mamá y tu papá son los mejores, les tengo fe, pero los conoces, convivías con ellos. Así es. E inclusive hasta nuestros padres a veces nos dicen, yo te conozco y te tengo mucha fe, y es un compromiso, ¿no? que nos tienen. Pero igual las cosas de Dios, ¿cómo tener esa relación y cómo poderle tener fe? ¿Cómo puedo aumentar yo esa fe? Uno es, como dijo Mitzel, viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. En las prédicas, en las iglesias, convivir con los hermanos. Pero más importante, la palabra profética más segura que tenemos es la palabra de Dios. Amén. La lectura. Y después de la lectura es la oración. Esa convivencia que tenemos con el Dios Todopoderoso. Pero Michelle, ¿cómo puedo aumentar mi fe si oro 5 minutos, 10 minutos y leo la palabra otros 10, 15 minutos? Pues yo creo que es como, bueno, volviéndolo muy a un caso muy particular, ¿no? Por ejemplo, el ejercicio. Si uno dice, no, pues quiero bajar 10 kilos, no, que quiero estar más fuerte. Pero si no haces ejercicio, si no tienes este hábito de poder, pues ejercitarte o poderte estar en movimiento, yo creo que pues no vamos a ver resultados. Entonces, yo creo que la oración es así igual de importante, más importante más bien para nuestra vida espiritual y nuestra conexión con Dios, y también esta parte de poder tener, como bien decías, ¿no? Esta convivencia, esta intimidad con Dios que poco a poco vas descubriendo y vas de verdad sabiendo que Dios está contigo en todos los momentos de tu vida, ¿no? Y eso es importantísimo. A ustedes, a ti y a mí, ¿verdad que nos gustaría agradar a Dios? Sí. ¿Y qué dice la Biblia acerca de eso? Que sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe es imposible.
agradar a Dios. Es el Entonces, punto número 1. ajá, exactamente. Entonces, inclusive Dios nos dio una oportunidad. ¿Y qué nos dice? Mira, les dice, es un versículo que todo el mundo yo creo que sabe. Dice la palabra de Dios. Si tuvieras fe, ahora. Caray, no lo leí. No voy a cantarlo, pero, ¿cómo dice? ¿Cómo debemos de tener la fe? Nos pide como un granito de mostaza. Fíjense, y la palabra de Dios te habla acerca del grano de mostaza, cómo empieza. Pero si tuviéramos eso, sí. ¿Qué le diríamos a una montaña? Dice, si tuvieras fe como un granito de mostaza, tú pudieras decirle a esa montaña, muévete, y esa montaña se moverá. Si tú tuvieras fe, ¿cuántas cosas no haríamos? Pero nos vamos al paso número 10 del manual, que en igual de empezar con el 1, que es orándole al Señor, estar en comunión, estar en la palabra de Dios. Así es como vamos a empezar a ir aumentándole esa fe. Amén, amén. Como bien la Biblia lo dice, ¿no? Algo tan pequeñito, tan diminuto, y cómo así puede traer grandes resultados en tu vida. Como cuando así tan siquiera esa pequeña oración que tú hagas por primera vez y que Dios puede tocar tu corazón. Entonces yo creo que yo los invitaría mucho a ponerse ese reto de disponer de tu corazón, pero también de disponer más tiempo con Dios, disponer de más momentos de intimidad en oración, en lectura. Yo como una de las cosas que he estado implementando, y es que cuando vengo al culto y empieza la predicación, traigo mi Biblia de apuntes, y ahí mismo me pongo a dibujar, me pongo a hacer lo que justamente el pastor o el hermano está compartiendo. Entonces a veces también es importante encontrar estos momentos para poder, pues uno, ir acercándose más y más a la presencia de Dios y a agradarle a Dios más que nada. Así es muy correcto lo que dices. Y para ir un poquito concluyendo con el tema de hoy, que la verdad podemos hablar mucho acerca de la fe, es ir concluyendo un poquito de que si crees tú, si creemos nosotros que estamos pasando por dudas, por dificultades, te invitamos a que corras a los pies de Cristo. No, es bien bonito buscarlo. Bueno, es bonito buscarlo en todo tiempo, pero cuando tienes dificultades es cuando más vulnerables nos encontramos. Pero es bien importante no ser como los leprosos. ¿Qué pasó con los leprosos? Había una historia eran 10 leprosos y llegan con Jesús, y los 10 leprosos llegan y le piden sanidad al Señor. Entonces, de los 10 leprosos, cuando Dios los sana, y sabes que váyanse y preséntense al sacerdote, se van los 10, pero uno se da cuenta que, bueno, todos se dan cuenta que están sanos, pero uno solo regresa. Ese que solo regresa es el agradecido, y Jesús le dice, ¿y los otros dónde están? Es una pregunta bien interesante, porque aquí en la iglesia, y no nomás en la iglesia, en muchas partes, la gente llega con fe, Dios los sana, Dios le hace esos milagros, lo hemos vivido, lo hemos visto, pero la gente, el 90% de la gente, o según la estadística de la Biblia, que 9 no regresaron, ya no regresa. Se van y no regresan. Entonces, la invitación, si los estás viendo, estás escuchando este podcast, para aumentar tu fe, para aumentar el tema de la escritura, sigue leyendo la palabra de Dios, sigue estando con Él, pero sobre todo, acércate más y más a Él. Amén. Sí, la importancia de depender de Dios, y que por nuestras fuerzas muchas veces no vamos a poder. Entonces, como decía al inicio, el poder que tenemos nosotros los cristianos de, si estamos preocupados, si estamos cansados, si estamos con alguna situación difícil, el hecho de dárselo a Dios y después sentir paz, creo que eso es algo súper grande en nuestra vida y que Dios nos ha regalado. Entonces igual los invitamos mucho a experimentar este tipo de momentos, a crear una intimidad con Dios, a poder también reflejar a Dios a través de nosotros. Entonces creo que es un gran momento para retarlos en disponer de su corazón y en acercarse más y más a la presencia de Dios, y sobre todo tener esa fe para poder seguir adelante. Y ya para terminar, yo les recomiendo, más bien los invito a que no están solos. Amén. Primero, pues tienen al Dios Todopoderoso, al que está ahí con ustedes de día y de noche velando, no duerme. Pero también nos tienen a nosotros una iglesia, aquí en la Cuarta Iglesia Apostólica de la Fe en Cristo Jesús en Culiacán,
Aquí nos congregamos pues los miércoles y los domingos. Aprovecho para invitarlos cuando quieran venir los domingos a las 11 de la mañana y los miércoles a las 7 de la tarde. Pero también lo que pueden ayudar es en los comentarios que hay aquí abajo, pueden poner sus peticiones, pueden poner ahí el tipo de oración o necesidad que tengan. Y nosotros con mucho gusto, entre nosotros, hay un grupo de intercesión, lo mandamos. Y entre todos, dice la palabra de Dios, que donde haya, cuando 2 o 3 se ponen de acuerdo, pues Dios va a obrar ahí. Dios va a obrar en la petición de ellos. Amén. Amén. Yo les agradezco por habernos visto. Les agradezco que Dios los bendiga, mi Jesús que los bendiga, que Dios los ama y que estén echándole ganas siempre, en todo momento. Michelle. Amén, pues muchísimas gracias por estar en este momento con nosotros. Esperemos que sigan siendo más podcasts de bendición, y que igual, como bien decía el hermano Johnny, que si tienen alguna petición o algún tema también interesante para que les gustaría Amén, escuchar también. o que Muy buena hablemos idea. o invitados, lo que sea, que también puedan compartirnoslos ahí en nuestros comentarios y así poco a poco también. Es interesante, Sí. fíjate, me gusta lo que dice Michelle, no lo planeamos, la verdad. Algún tema que tengan ustedes que quieran que abordemos, algún invitado especial o alguien, con mucho Sí. gusto, lo metemos aquí en la comitiva, porque no nada más somos nosotros, aquí atrás de cámaras también Ay. hay gente que nos ayudan, la verdad, se la rifan, la plebada, Amén. ¿no? Pues muy bien, nos vemos en el próximo episodio, les mandamos un gran abrazo y pues que Dios los bendiga. Amén, que Dios los bendiga.